Gran parte de la crítica a la sociedad contemporánea se basa en distinguir esta tendencia del hombre de la actualidad a aferrarse a las cuestiones materiales, muchas veces en detrimento a cuestiones que tienen que ver con valores culturales y espirituales. De alguna manera, esa situación no solo ha traído novedades en cuanto a teorías económicas, a teorías sociológicas, sino también que realiza sus aportes desde el punto de vista de la espiritualidad, de cómo el ser humano contemporáneo puede vivir su faceta no material, aquello de lo cual no vemos, pero presuponemos entender. Nuestro personaje para este programa es Ciriaco Agostini. Él nos va a narrar cómo es su historia, cómo él desde muy pequeño es formado en virtud de la espiritualidad, cómo además distintas corrientes culturales han influenciado en su formación y en lo que él considera es lo espiritual hoy. La confluencia del pensamiento andino, americano, la influencia también desde Europa, con la colonización y con la religión cristiana, y el despertar del conocimiento y la filosofía oriental han formado parte de un pensamiento que él lo da a conocer desde su posición de maestro espiritual. Nacido en Jujuy, en una localidad de la Quebrada Humahuaca, se llama Incahuasi. Soy nieto de una abuela colla, nacida en Cochinoca, y en realidad descendientes de bolivianos, y hay una fuerte tendencia a pensar que de negros esclavos bolivianos, y un abuelo gringo, ¿no? Toda una historia familiar muy interesante, ¿no? Por ahí digo que mi familia en general, los Agostini en Jujuy es una familia muy grande, una familia conocida por distintos motivos. No tienen mucho que envidiar a 100 años de soledad, ¿no? Sí, hay historias muy increíbles, especialmente la historia de mis abuelos, donde él, el menor de la familia de los Agostinis, rubito, gringuito, ojitos celestes, la joyita de la corona, de alguna manera se me enamora de una colla, cuando si bien los italianos llegaron con una mano atrás, una mano adelante, pero ojo con mezclar sangres, ¿no? Eso derivó en ser excluido de la familia y ellos tuvieron que partir y ellos pudieron volver a la casa familiar recién cuando murió el bisabuelo. La bisabuela lo hizo traer a su hijo, el menor, digamos, ¿no? Entonces la familia está marcada en una historia así como muy interesante. Cuando ellos volvieron, podríamos decir, la familia italiana, muy profesantes de la religión católica, con sacerdotes, con monjas dentro de la familia, tomaron el control espiritual, podríamos decir, de los hijos de este matrimonio mixto. Pero mi abuela hace un juramento que su primer nieto va a recibir sus instrucciones, porque mi abuela
Además de ser una maestra muy reconocida allá y de luchar por los derechos de los collas y de fundar escuelas y demás, era una curaca. Curaca es el nombre que se le da a los chamanes de la zona de la quebrada de Humahuaca, ¿no? Ustedes saben que el nombre chamán es un nombre que la antropología tomó de una isla del Pacífico, digamos, y puso o generalizó, digamos, hacia todos aquellos que se dedican a la espiritualidad y a la medicina natural en los distintos pueblos originarios. Lo que pasa es que en cada región existe un nombre. En el caso de nuestro norte, hasta Bolivia, el nombre es curacas, ¿no? Mi abuela fue una de las últimas grandes curacas que había. Entonces, yo nací bajo, de alguna manera, soy su primer nieto, hijo de su primer hijo, y ella empieza a instruirme desde muy niño, pero desde muy niño realmente. Aunque la instrucción oficial, digamos, dentro de su ciencia, empezó cuando yo tenía 8 años, ¿no? Desde los 8 años hasta los 14, ella está instruyéndome en todas las artes de los curacas, tanto espirituales, que es todo lo que es espiritualidad andina, medicinal y hasta política, si se quiere. Y a los 14 años, bueno, muere súbitamente y yo quedo medio desestabilizado porque justo estaba en un momento muy especial en el orden de lo espiritual en ese momento. Y mi padre, si bien siempre se mantuvo como muy al margen, cuando muere mi abuela y ve la desestabilización que yo tenía en el orden de lo espiritual por lo que iba sucediendo en mí, justo ese es el momento en el que vuelven a Jujuy una pareja que todavía vive el señor, la señora ya está en el otro mundo, que era una pareja de ermitaños, Dionel y Teresita, muy conocidos en Jujuy, que fueron discípulos de Lanza del Basto. Lanza del Basto es un filósofo italiano, discípulo de Mahatma Gandhi por mucho tiempo, que después funda la comunidad del Arca, que es una comunidad de vida, una comunidad filosófica de vida, que lleva el estandarte de la no violencia. Ellos acababan de llegar a Jujuy, viven como ermitaños, excepto el día jueves, que bajan a hacer servicio al hospital de niños, y luego daban una charla en la Academia de Danza del Pilar Rebollo, que todavía está. Entonces, mi padre, que lo conocía de chico a él, porque él es jujeño, se acerca, le cuenta mi situación, y de ahí quedó bajo sus guías durante los otros 2 años que estoy todavía en Jujuy, y son los que me recomponen un poquito, pero son también los que me introducen a todo lo que es la filosofía oriental, ¿no? En sus mismas charlas había algo que era muy bonito, que yo siempre les cuento a los chicos de hoy, a los chicos que me escuchan, que era la práctica de la triple atención, ¿no? Nos reuníamos, éramos poquitos, él normalmente o leía un libro o nos estaba dando la charla, todos teníamos que estar haciendo artesanías mientras se nos daba la charla, y por el otro lado había música, ¿no? Con músicos en vivo. Y al terminar la charla teníamos que presentar lo que habíamos hecho, teníamos que hablar de lo que habíamos escuchado y tendríamos también que dar nuestra interpretación de la música que se había escuchado, ¿no? Eso permite y reconozco que fue lo que me permitió abrir, ¿no?, mis sentidos. Yo a los 16 años parto a estudiar a Córdoba y lo primero que hago, justo estaba en ese momento de moda el Maharishi Mahesh Yogi con su meditación trascendental, estaba llegando a la Argentina, era todo un rimbombante y bueno, me fui por ahí. Entonces empiezo a caminar y a experimentar la filosofía oriental. Y después con el... Bueno, esto tengo que retrotraerme, ¿no? El primer libro que recuerdo haber leído fue a los 6 años para un cumpleaños. Una tía mía me regala El pequeño mandarín. Era una historia de monjes orientales tibetanos, niños, ¿no? Una fantasía.
pero me marcó. Ese libro primero me abrió a toda una cosa que yo no tenía idea que existía. Hizo generar el deseo de ir a Oriente y de conocer Oriente. Y también de ser monje, ¿no? O sea, no voy a decir que no, o sea, quería ser un monje oriental. Y cuando llegué a Córdoba, entrar en contacto directamente, ahora ya con un maestro oriental y todo lo demás, fue como muy, muy fuerte. Fueron unos 2 años así fuertes de prácticas orientales y después un pequeño, por ahí dentro de la iglesia se conoce, dentro de la iglesia católica, ¿no? Se conoce como la noche de los santos, ¿no? No por santo, pero cuando llega un momento en el cual uno ya no sabe en qué creer y demás, ¿no? Estoy hablando, yo tenía 19 años. Ese es el momento que empiezo a devorar a Nietzsche, que me marca bastante, y realmente entré en una crisis, podríamos decir, en el orden de lo espiritual. Se hizo la nada. Se hizo la nada, exactamente. Se hizo la nada, pero fue sumamente interesante, fueron casi 2 años de no dejar de buscar, pero ya con un espíritu mucho más mesurado, ¿no? Y demás. Pero ahí me pasa algo que me termina de marcar. Conozco una misionera alemana, misionera jesuita alemana, Helga Desch, y es la que me introduce a las runas. Siempre me di cuenta que la vieja era algo más que una misionera, así que me le pegué hasta que largo prenda, como decimos nosotros, y ella me introduce a un mundo impresionante, porque a través de las runas después entro lógicamente a todo lo que es la espiritualidad vikinga y después entro a la espiritualidad celta y entro a la Wicca, ¿no? Y cuando empiezo a aprender Wicca, yo digo, pero esto es lo que me enseñaba mi abuela y no le daba tanta bola, ¿no? Y ahí se produce un clic fantástico en mí, descubrir cómo la espiritualidad natural es absolutamente similar y paradigmática, trasciende culturas, trasciende todo. Es absolutamente, bien hablando de los arquetipos de Jung, ¿no? Como verdaderamente la espiritualidad natural, la que ha ido surgiendo naturalmente en los pueblos originarios de cualquier parte del mundo, tienen puntos de coincidencia que son verdaderamente increíbles. Es el momento de empezar la revolución silenciosa, hacer un parate y empezar a dedicar gran parte de la vida a este reencuentro con nuestro ser interior. Reconocer quién soy. A partir de ahí conocerme, a partir de ahí amarme, y cuando esté bullendo de amor, empezar a desparramar ese amor por los 4 vientos, principalmente a la vieja que la tuve zumbando todo el tiempo, a mis hijos que los tuve zumbando todo el tiempo, a mis tatas a los que critiqué tanto, al vecino aunque también me hinchaba tanto las corondas. Amar es la clave del cambio, pero vuelvo a decir, la base es el amor a uno mismo. Desde que nació Aguas del Norte en 2009, mejoramos los sistemas de agua y cloaca, recuperamos instalaciones, escuchamos todo lo que tenés para decirnos, atendemos tus necesidades, respondemos con soluciones, enseñamos a cuidar nuestros recursos. Y hoy, entre todos, seguimos trabajando para que el agua llegue a más salteños. Aguas del Norte, la compañía de todos. Bienvenidos al mega lanzamiento de Express 3. Estamos realizando una prueba piloto con estos 3 sujetos, quienes, desde hace 90 días, su única tarea es disfrutar de los beneficios de nuestro nuevo producto. ¿Estamos listos? ¿Cómo le estará yendo a Mirá, que está probando nuestro servicio de televisión digital? Bien. Pasemos a quien utiliza el servicio de internet Navegar. Ok, finalmente sabremos qué tiene para decirnos Habla, quien testea nuestro servicio de telefonía fija digital. Elocuentes realmente las imágenes. Express 3 ya está a su alcance. Pruébelo usted también y descubra qué efecto le provoca.
Si ya sos abonado al cable, arma tu Express 3, packs digitales desde 25 pesos, más internet desde 44 pesos 90, más una línea telefónica por 20 pesos mensuales, TV más internet más telefonía digital con el mejor precio y todo por el mismo cable. Pedilo al 426-7676. Cable Express Digital. Por supuesto que el ser humano, desde el punto de vista espiritual, se pregunta muchas cosas. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿A dónde vamos? ¿Las cosas de alguna manera están determinadas previamente o nos movemos en un marco amplio de libertad? El responder estas preguntas muchas veces es una búsqueda permanente, incesante. Más de las veces son otras preguntas las que aparecen antes de las respuestas. Pero es el desafío que nuestra especie está teniendo en cuenta y lo revaloriza a esta etapa de la historia de la humanidad en pleno siglo XXI, en los que algunos marcan como un aspecto de la denominada evolución social. Hay un dicho muy propio mío que continuamente lo repito, ¿no? Empezar a mirar un poquito más allá de nuestra nariz y permitirnos vivir, porque lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo es mínimo, ¿no es cierto? Es decir, darnos cuenta que la vida es mucho más de lo que estamos viviendo, ¿no? De lo que estamos viviendo. Desgraciadamente hay todo un sistema que nos tiene como los burros con la zanahoria, ¿no? Detrás de una sola cosa. Vos hablas de la tecnología, pero la tecnología es para un consumo. En realidad el ser humano se ha convertido en este momento, en vez de ser el centro de la ciencia, que si en alguna vez lo fue, simplemente en un número, ¿no? En un número de consumidor. ¿Ah? Y continuamente nos están creando necesidades y continuamente nos están avasallando, ¿no? con todas esas premisas. Y la gente, vuelve a decir, dejó de pensar, simplemente corre detrás de lo nuevo que hay que comprar para ser, ¿no? Uno de los grandes problemas, un ensayo que escribí hace poquito, es este cambio entre lo que es la autoestima verdadera, es decir, ni siquiera la familia está conformando seres con autoestima. Eso se ha cambiado en la sociedad moderna por estatus, ¿entiendes? Estatus, ¿no? El estatus está directamente relacionado con lo que tenés. Dime lo que tenés y te diré quién eres, ¿no? Entonces hay que tener, por eso se corre detrás de eso, de tener. Desde un título, etiquetas habidas o por haber y cosas materiales, lógicamente, ¿no? El valor, desgraciadamente, se corrió a eso, ¿no? Mientras más cosas tengo, parece que más valgo, pero en realidad sabemos que no es así, ¿no? Aunque, ojo, yo soy espiritualista de cabo a rabo, me considero un tipo extremadamente espiritual, pero siempre con los pies sobre la tierra. Y también reconozco que desgraciadamente la espiritualidad es uno de los grandes corredores de escape de aquel que no puede con su vida, ¿no? Entonces vemos cómo hoy en día, a los 40, 45 años, es la edad promedio en la que la gente entra en el camino de la espiritualidad. Sin ánimo de ofender a nadie, yo diría que serán un 5% de esas personas que realmente entran por la vocación de búsqueda. La mayoría llega a esa edad, se da cuenta que su vida hace aguas por todos lados y bueno, nos agarremos de esta que podemos volar un poquito, ¿no? Con el perdón de la palabra, pero yo hablo de la nube de Peperuche, ¿no? Entonces yo me voy ahí arriba, estoy en mi nube, sobre pretextos de estar en la búsqueda espiritual y no me hago cargo
de lo que he creado, ¿no? Porque he sido yo el que he creado mi vida, ¿no? Entonces, también tengo que decir que desgraciadamente la espiritualidad ha servido en este tiempo que está tan de moda, digamos, como escape para muchas personas. Básicamente lo que más se puede rescatar es que por primera vez se está observando al observador. Siempre se observó el experimento y nunca se observó al observador y nunca se observó la incidencia del observador respecto del experimento. Y ahora están descubriendo que el ser humano tiene el potencial de modificar cualquier asunto de esta realidad. Depende de cómo maneja su conciencia. Dentro de la espiritualidad en general consideramos el karma, ¿no? Tomo la palabra oriental para hablar de esto, ¿no? El karma sería algo así como los huecos que vamos dejando en nuestra vida y que tarde o temprano hay que rellenarlos, tarde o temprano hay que solucionarlos, hay que restaurarlos. Entonces, en base a ese karma que arrastramos, podemos medianamente avisorar cuál puede ser el futuro de la persona si no soluciona esto. Un oráculo puede ayudarte a eso. Alguien que está abierto espiritualmente puede llegar a ver eso. Pero eso es lo mismo que yo te diga, te veo que estás mal del hígado, te veo comer de manera impresionante, te voy a decir, seguí comiendo como estás comiendo, vas a reventar el hígado. ¿Ah? Ahora, eso que sería una profecía, ¿no? Dentro de la verdadera espiritualidad se considera que la profecía es algo que se da para que no se cumpla. Si yo te estoy diciendo, seguí comiendo así, vas a reventar el hígado, implica que vos podés entender esa profecía que te estoy dando, dejás de comer, te cuidás y no te va a pasar eso. Entonces, lo que podemos hacer en cuanto a adelantarnos a algunos acontecimientos es cuando avisoramos eso, la carga karmática que trae la persona y ver dónde puede llegar a estroncharse, ¿me entiendes? O el éxito que puede llegar a tener, porque el karma también puede ser de tipo positivo. Pero bajo ningún punto de vista desde el determinismo, ¿no? Porque, bueno, entonces nos sentemos a fumar y que pase. Si ya está todo marcado, ¿para qué nos vamos a preocupar? La espiritualidad puedo reconocer que es algo que ha ido avanzando con los tiempos, que ha sido más abierta y permeable a nuevos conocimientos, a nuevas revelaciones, si se quiere, además. Mientras que las religiones se han anquilosado, ¿no es cierto?, alrededor de sus avatares, de sus maestros, o de aquellos primeros que conformaron, porque también hay que reconocer que no hay una sola religión que siga a rajatabla a su maestro fundador, a su supuesto fundador, ¿no? En realidad, siempre las religiones están guiadas por 2 o 3 generaciones de discípulos posteriores al maestro y normalmente contradiciendo absolutamente todo lo que el maestro ha enseñado, ¿no? Es decir, si vamos al budismo, hasta el día de hoy siguen surgiendo nuevas escuelas y nuevas posturas que por ahí si Buda estuviera sobre la tierra se arrancaría el poco pelo que le queda, ¿me entiendes? O sea, de algunas cosas que se ven. Entonces la religión está anquilosada normalmente en dogmas, normalmente en doctrinas como muy fijas y que resisten muchísimo al cambio, ¿no? Resisten muchísimo. Entonces, también se embanderan, lógicamente, como dueñas de la verdad, ¿no? Esa es la razón por la cual yo hago una crítica profunda a las religiones y hablo de que este es un momento en el que tenemos que superar. La espiritualidad, bien entendida, esencialmente respeta la libertad del ser humano, habla del cultivo, la responsabilidad nuestra para crecer y desarrollarnos y desarrollar lo divino dentro nuestro. No limita, no sectoriza y esencialmente pone énfasis en valores universales, ¿no?
Somos materia, somos espíritu. ¿Cómo es nuestra relación con el resto de la materia y también con el resto de los espíritus o de lo espiritual? Y tal vez el secreto está más allá de las denominaciones, de las religiones, de las organizaciones humanas, es el entender que no estamos solos y que el otro también puede formar parte de uno mismo. Las preguntas y las respuestas, por supuesto, son de carácter no solamente particular, personal, sino también social, en el compartirlas, en el conciliar, tal vez, ciertas respuestas y de organizarnos y agruparnos, como es una de las condiciones de la especie humana. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias.